San Telmo se encuentra en el centro de la ciudad de San Sebastián, junto a la parte vieja de la ciudad, el Monte Urgul y el mar Cantábrico. Sus orígenes se remontan al siglo XVI, con la fundación de un convento dominico, convento que a principios del siglo XX se transforma en museo. Y es ahora, en el siglo XXI, cuando bajo la dirección de los arquitectos Nieto Sobejano, dicho museo sufre una renovación integral. Renovación articulada en dos claves. Por un lado, la restauración de la volumetría del convento dominico, manteniendo como testimonio histórico de su transformación al museo la fachada neorrenacentista del pabellón Zuloaga. A su vez, las necesidades de los servicios de un museo del siglo XXI exigen una ampliación del edificio, creándose un nuevo pabellón que discurre paralelo al Monte Urgul y paralelo al edificio histórico. El nuevo pabellón se integra perfectamente en el monte gracias a la creación de una segunda piel, una fachada vegetal ideada tanto por Nieto Sobejano como por los escultores Ferrán y Otero. Surge así un nuevo museo de más de 11.000 metros cuadrados que les invitamos a conocer. El acceso al edificio se realiza por el nuevo pabellón. El visitante llega al vestíbulo principal, que es un espacio de doble altura en el cual se puede apreciar los materiales característicos del nuevo edificio: hormigón blanco, aluminio y vidrio. Junto al vestíbulo principal se encuentra también esta acogedora sala revestida de madera de Iroko, que es el salón de actos. Dotado con la más sofisticada tecnología audiovisual, nos va a permitir la celebración de conciertos, conferencias, rueda de prensa, debate, con una capacidad para 140 personas. Junto al vestíbulo principal nos encontramos con el Café San Telmo, espacio de descanso y relax abierto a la plaza y relacionado directamente con las actividades culturales del propio museo. Subiendo a la primera planta del nuevo pabellón nos encontramos la biblioteca. Este es un espacio que cuenta con dos grandes vidrios abiertos sobre el vestíbulo principal y sobre la cafetería. Con más de 11.000 volúmenes dedicados a patrimonio, arte y sociedad, está distribuida en diferentes ámbitos. Una zona de lectura informal, una zona infantil, una zona de consulta y luego se encuentra una zona más reservada dedicada para el estudio y investigación. En la segunda planta del nuevo pabellón nos encontramos con dos salas comunicadas entre sí por un patio luminoso abierto al exterior. La primera de ellas, denominada Taller Educativo, estará dedicada a los diferentes programas educativos a desarrollar por el museo dirigidos a todo tipo de públicos. La segunda sala, denominada Sala Laboratorio, es un espacio muy singular, de forma triangular, en el cual está previsto el desarrollo de diferentes actividades relacionadas tanto con la cultura material como con la cultura inmaterial. Regresando al vestíbulo principal y accediendo ya al espacio destinado al museo, el visitante lo primero que va a encontrar es un gran patio en el cual se puede apreciar la excelente adecuación de los dos edificios, el edificio histórico y el nuevo pabellón. Los dos edificios conviven y se respetan conectándose a través de unos túneles de vidrio. El espacio dedicado a las exposiciones temporales está formado por 4 salas que constituyen un circuito circular. La primera sala está ubicada en el nuevo pabellón. Es una sala de más de 500 metros cuadrados, libre de pilares y con diferentes alturas de techo. Las otras 3 salas están formadas por las capillas de los siglos XVI y XVII, debidamente acondicionadas y restauradas para albergar las nuevas exposiciones temporales. La visita a la exposición permanente comienza en el claustro. Corazón histórico del museo, fue declarado Monumento Nacional en 1913. Hoy por hoy sirve de distribuidor entre las diferentes áreas de la exposición permanente y alberga en sí mismo el área Signos de Espiritualidad.
Desde el claustro podemos acceder a la iglesia original del convento. Es una iglesia de planta de cruz latina, crucero poco profundo y coro sobrelevado a los pies. Esta iglesia conserva un rico patrimonio, desde los lienzos de Sert, pintados a principios del siglo XX, a las pinturas manieristas originales del XVI, la cúpula de casetones italiana que podemos contemplar en la tribuna de los fundadores o los restos de los sepulcros de los Idiáquez realizados por el escultor italiano Taddeo Carlone. Un espectáculo multimedia permite al visitante hacer un recorrido desde la fundación del edificio hasta su conversión a día de hoy en Museo de Sociedad y Ciudadanía, presentando como colofón los desafíos del siglo XXI.